Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en Herrera, Tolima, el último caserío del sur del Tolima. El sur del Tolima, una región muy afectada por la violencia, desde la violencia política, después el movimiento Fuerzas Armadas de Colombia, la FARC, y ahorita, gracias a Dios, estamos viviendo un momento de posconflicto debido al proceso de paz con el gobierno y las FARC. Bueno, como decía, Herrera está situado en el último pueblo del sur del Tolima. Estamos rodeados de montañas y estamos cubiertos de mucha agua. Hacia el costado de allá está el Parque Nevado del Huila. Acá en este sector de acá está el Páramo del Meridiano, que desde el 1 de enero del 2016 fue declarado reserva natural. Y hacia este costado tenemos el gigante Páramo de las Hermosas, corredor estratégico de los movimientos armados. Hacia allá tenemos la cabecera municipal, Río Blanco. Al otro lado, que ahí está el río Saldaña, al lado de allá del río Saldaña está el municipio de Planadas y nosotros que pertenecemos al municipio de Río Blanco. Mi nombre es Carmelo Castillo, soy natural de aquí Herrera, nacido aquí en Herrera, tengo 63 años de estar viviendo acá, muy apegado a esta región, pero también tengo que decir que es una región totalmente olvidada por el Estado. Hasta ahora, debido a lo que se habla del proceso de paz posconflicto, estamos viendo unos centellazos de lo que se dice que va a venir el desarrollo integral para el campo, para estas regiones que han sido víctimas del conflicto, porque esto es una zona de un corredor muy estratégico. Allá queda el departamento del Huila, allá queda el Cauca, aquí queda, pues estamos en el Tolima, por allá queda el Valle y hacia allá queda el departamento del Quindío, una zona estratégica como corredor pues para los movimientos armados. Te repito, hemos sido víctimas y tenemos que recalcar que hemos sido víctimas del conflicto y esperamos pues que el Estado, las organizaciones, las ONG, se fijen en nosotros no tanto como población en sí, sino por el territorio que hay que proteger, como es los montes, el agua. Acá nacen muchos ríos, aquí hay mucha agua para proteger, que es lo que realmente debiéramos de cuidar. Soy el fiscal de la Junta de Acción Comunal. Lamentablemente, las juntas de acción comunal hoy en día son más bien, o mejor dicho, están politizadas. La función que las juntas de acción comunal hacen hoy en día son muy diferentes a lo que años atrás se presentaba como realmente unos entes que trabajan en beneficio de la comunidad. Hoy en día, la mayoría de las juntas de acción comunal trabajan en función de los políticos, es decir, de la politiquería, y hay muchos intereses personales. Continuamos entonces con más o menos como desde mi vivencia, cómo se presentó el conflicto acá. A ver, nosotros acá abajo tenemos la región del Davis, que es donde se dice que empezó la guerrilla de la FARC. Tenemos que ahí hubo una especie de gestación después de la violencia política entre liberales y conservadores en la lucha por el poder. Al parecer, Tiro Fijo se quedó con un grupo de campesinos con una buena ideología, por lo que yo he leído. O sea, con el propósito de trabajar, de producir. El único problema es que quedaron armados después de la violencia. Se trasladaron a Marquetalia, allá en el municipio de Planadas. Allí estaban trabajando y allí el gobierno de turno de Guillermo León Valencia, que era el presidente, los vio como unos potenciales enemigos. Hoy en día me pregunto yo qué enemigos pudieran ser en ese tiempo 30, 40 o 50 campesinos que estaban trabajando, produciendo. Los vieron como potenciales enemigos y les mandaron allá una cantidad de militares a exterminarlos y mire lo que nació. O sea que de alguna manera el Estado, el gobierno, es culpable de la violencia que se presentó con la guerrilla. No supieron darle manejo a esto. Miren las consecuencias. Nosotros, como decía anteriormente, somos víctimas del conflicto y especialmente el sur del Tolima, porque aquí es donde se gestó las FARC como movimiento armado revolucionario. Por otro lado, pues pensando que ellos al principio tenían una
una ideología diferente, después vino el narcotráfico, vinieron muchas cosas y dijéramos que la ideología se degeneró, vinieron las extorsiones y esto se convirtió en algo que no tenía ni pies ni cabeza. Pero ¿a dónde quiero llegar yo? Que siempre la población civil siempre fue la que llevó pues la peor parte. Realmente hay muchos testimonios desgarradores de la violencia que se vivió hasta hace muy poco acá, donde acá abajo en Puerto Saldaña había una convivir, de las convivir legal que organizaron los señores políticos, no los vamos a nombrar por supuesto para no meternos en problemas, y esas convivir acá nos afectaban y nos miraban a nosotros como guerrilleros, y donde uno pasara por ahí, aquí mataron mucha gente aquí en Puerto Saldaña, de Herrera, simplemente porque éramos guerrilleros, y aquí nos venían a masacrar. Tuvimos la fortuna de organizar como una especie de autodefensa, entre comillas, no autodefensa así como las que organizaron en el Urabá, sino gente esperando pues de que si nos iban a atacar pues que teníamos que defendernos. Yo formé parte de eso pensando en que era injusto que fuéramos nosotros a pagar las consecuencias de una guerra que no tiene, o sea, no tiene figura, no tiene ni pies ni cabeza. Les voy a hacer un pequeño recuento desde mi visual, desde mi vivencia, sobre lo que ocurrió en la toma del año 95, sí. Bueno, la toma de las FARC acá al pueblo, que fue muy salvaje, muy cruenta. Hubo unos civiles muertos, hubo un policía muerto, destrucción del pueblo, del centro de salud, de la caja agraria en esa época, varias viviendas debido a las bombas cayeron. Realmente es tremendo la violencia. Desde ese punto de una toma es dura porque ahí el asunto es tomar a sangre y fuego el pueblo, a hacer el mayor daño posible. Fue en las horas de la noche, yo tuve oportunidad de asistir con una enfermera que conocía, atender a algunos heridos tanto de la policía como de la misma guerrilla. Mi casa, que está acá al frente, fue, dijéramos que el centro del hospital, porque el centro de salud, debido a una bomba que cayó al frente de la policía, el puesto de policía se destruyó y la onda expansiva prácticamente destruyó el centro de salud. Entonces mi casa fue el hospital, ahí atendimos los heridos, muy duro ver unos niños muertos, un policía con las piernas destrozadas, duro, la violencia es muy dura. Bueno, después de la toma de la guerrilla, pues ya pues, al desaparecer la policía como tal, el ejército vino, estuvo unos días, pero después vino una especie de, yo llamo zona de despeje. El sur del Tolima se lo tomó la guerrilla, hubo unas cosas, realmente fue muy duro, una época donde usted no puede reclamar absolutamente nada, usted no puede decir, no puede hablar, no puede casi que pensar, y está sometido a un régimen donde es solamente ellos, y si usted no le gustó, entonces tiene que irse, desplazamientos, muchos muertos, lo que le hablaba ahorita de las convivir aquí en Puerto Saldaña, una guerra que, o sea, poco visible, pero que estaba y que afectaba a todo el mundo, la tranquilidad, las familias, mucha gente se fue, el desarrollo del pueblo pues se tiene que frenar. Después ya vino el ejército, se desplazó la guerrilla. Esto era una zona de despeje, ellos aquí hacían lo que prácticamente les daba la gana. Y en el Estado ya con una nueva visión de cómo hacerse más amigo del pueblo, el cambio, hay que decirlo, fue extraordinario, se ha venido evolucionando un mejor trato para con el campesino, que es lo ideal. Bueno, de alguna manera celebramos que este proceso se esté dando, porque ahorita estamos viviendo en paz. Yo por lo menos como ciudadano de Herrera estoy diciendo que yo sí estoy viviendo el proceso de paz. Entonces, ¿qué es la petición que nosotros hacemos como para hacer una abreviatura pues, de lo que estoy diciendo? Que necesitamos que nos den lo que realmente nos merecemos como productores, como campesinos, que formamos parte de un Estado. Queremos reclamar al Estado realmente o al gobierno de turno que nos dé lo que nos merecemos por ser víctimas de un conflicto que no es de nosotros. Los señores políticos que se den cuenta realmente el error que están cometiendo con el campo en general, porque realmente acá es donde se desarrolla la guerra. Esas personas que están interesadas en continuar la guerra de una o de otra manera, es que se den cuenta que no es en las ciudades realmente donde se desarrolla el problema se desarrolla acá, en estas cañadas, en estas regiones, porque aquí es donde está la protección
pues no digo de la gente, sino de la geografía de Colombia.